Bien, este es un trabajo en conjunto con gente que está trabajando hace tiempo y muy bien en ciencia ambiental, a lo que me acoplé por una cuestión técnica que ahora van a ver, que va a ser el contenido de esta charla. Déjenme... no me deja presentarlo como presentación. Bueno, no importa. El título es la energía libre de un ecosistema y hacia una medida invariante de su valor interno. La motivación viene obviamente por el problema de definir lo que es el valor interno de un sistema ecológico, pero esta contribución va más por mi parte, está más motivada por el interés en este concepto que es el de principio de energía libre, que está hoy muy en boga en varias disciplinas y que yo creo que es muy aplicable al problema de definir lo que es el valor interno de un ecosistema. Este principio de energía libre nos dice que cualquier sistema autoorganizado que se encuentra en un estado de no equilibrio, un steady state de no equilibrio con su ambiente, tiene que optimizar algo que se llama la energía libre variacional. Entonces, nosotros queremos definir, o vamos a tratar de definir, esta noción de energía libre para un sistema, para un ecosistema, y a partir de ella definir una noción de valor interno de ese sistema. Ejemplos son cosas como esta figura, que la tomamos de Ulanovich en 2004, donde fíjense que hay una fuente de radiación solar, un flujo, que afecta a todo el sistema. Ese sistema está constituido por varios taxones que están interconectados entre sí por flujos, sea de alimento o de detritos o lo que fuere, que son absorbidos por otro taxón, que a su vez lo procesa y se conecta con otros. Y vamos a tener tres magnitudes importantes. Una que es la más importante, que es la tasa de transferencia de un taxón a otro taxón, y después tenemos dos tasas, que son una tasa de dispersión al mundo externo, de la sobra, de lo que no es útil, y una tasa de disipación de ese mismo taxón. Por ejemplo, para nuestros fines vamos a considerar una versión más simple de estos sistemas ecológicos, de estas redes ecológicas, donde no vamos a especificar exactamente qué son las tasas de disipación y de transferencia al medio. Las vamos a dejar no especificadas. Solo vamos a trabajar con las tasas de transferencia entre taxones. Bien, entonces, ese es bueno, y volviendo a esto, entonces nosotros querríamos ponerle un valor, un número a esta red ecológica que represente el valor que tiene, no por lo que sirva a humanos o lo que fuere, sino un valor interno, intrínseco de esta red. Entonces, para esto decíamos que íbamos a usar la noción de energía libre. Pero quiero aclarar para los físicos presentes que la noción de energía libre que vamos a usar acá es una generalización
y vamos a ver que de acuerdo a estos autores, Gottwald y Brown, lo que vamos a entender por energía libre es algo que puede ser la suma o la diferencia entre dos magnitudes. Una magnitud a la que vamos a llamar energía, que es el valor esperado de alguna cantidad de interés, más menos una constante por la entropía del sistema, donde entropía va a ser una cantidad que mide el desorden, la incertidumbre o la complejidad del sistema. ¿Sí? La forma de esta expresión claramente recuerda a la energía libre de Helmholtz en física, pero es una generalización y puede, y vamos a ver, se aplica a otras nociones que no son las de termodinámica exactamente. La noción de variacional es porque involucra un cierto tipo de incertidumbre frente en el entorno en el que está el sistema. Y para entenderlo vamos a ver el ejemplo más importante hoy en día, que es en neurociencia, que está motivado por la teoría de Carl Friston, de la teoría unificada del cerebro. Y la idea principal es que el cerebro mira al mundo y está esperando que se dé un cierto estado del mundo exterior. Y ese mundo exterior va a estar regido por una distribución sobre esos estados, que los vamos a llamar phi. Pero la idea es que el cerebro tiene que encontrar una distribución Q tal que la energía libre que va a minimizar es la diferencia entre el valor esperado del logaritmo, el menos logaritmo de estos estados externos, y la entropía de la propia distribución Q que el cerebro genera para tratar de predecir esos estados phi. Entonces, trabajando un poco las expresiones, uno encuentra que el objetivo del cerebro, según esta teoría, es encontrar esa distribución Q que minimice la energía libre del sistema. Es decir, la expresión esta que tenemos acá. Ahora bien, claramente viendo este patrón uno puede expandirlo a otros campos, y uno es, por ejemplo, en toma de decisión en ambientes con incertidumbre. El caso del cerebro sería un caso particular porque en la visión de Friston el objetivo es simplemente predecir los estados del mundo y por lo tanto tratar de minimizar sorpresas. En el caso de toma de decisiones bajo incertidumbre, el objetivo es maximizar una función de utilidad, que sería la utilidad esperada dado la posible distribución futura o eventual del mundo, dado un prior que el tomador de decisiones tiene. Esta energía libre que va a tratar de optimizar es la diferencia entre la utilidad esperada bajo la P predicha menos un término que representa la divergencia de curva Kleibler entre el prior que este tomador de decisiones tiene y la distribución correcta que maximiza la utilidad esperada. Y esta divergencia de curva Kleibler es también conocida como la entropía relativa entre las dos distribuciones.
Bien, tomando esta idea, vemos que necesitamos una expresión que refleje de alguna manera una variable que es importante que sea maximizada, y también unas variables que reflejen el grado de orden o desorden del sistema. En nuestra propuesta para las redes ecológicas es que la energía sea lo que se llama el throughput, o pongamos el flujo total por el sistema, TCT, que simplemente es la suma de todos los flujos que hay en el sistema, incluyendo la de radiación externa, solar externa. Vamos a definir que la constante sea ese input externo, y la entropía se define clásicamente a la Shannon, ¿sí? Tenemos la sumatoria sobre todos los posibles flujos del sistema de la proporción de ese flujo particular entre dos taxones sobre el total, por el logaritmo de esa misma magnitud. Y entonces la energía libre tendría esa expresión, que es muy cercana a una que presentaron unos autores hace ya unos 25 años, que se conoce como exergía, que básicamente es la capacidad de ejercer trabajo, en el sentido de física, del sistema. Pero bueno, eso también es muy parecido al uso de la noción de energía libre en termodinámica. Y entonces, nosotros tenemos que pensar que si miramos una foto de una red y la suponemos estacionaria, tenemos que suponer que la energía libre de ese sistema tiene que ser óptima, de acuerdo a este principio de energía mínima, dadas las restricciones físicas que se imponen sobre los taxones y las interacciones entre ellos. Ahora bien, las fuerzas evolutivas van a utilizar la energía libre que tiene este sistema para cambiar la configuración, porque por ahí, si existe un poco de energía libre, hay algún taxón que va a ver la posibilidad de comer el detritus de este otro taxón, o se van a conectar taxones que estaban sueltos, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que el steady state se obtiene cuando este valor de energía libre del sistema es mínimo, que es equivalente, esto en algún sentido, a maximizar la entropía. Y este es el principio de Chains famoso en física también. Entonces, la idea es que, bueno, dado que la configuración estacionaria, pero metaestable, porque realmente el sistema no es cerrado, esta configuración se alcanzaría cuando esta energía libre es mínima. Y ahora nosotros queremos usar esa noción de energía libre óptima para definir el valor interno del sistema. Y ahora vamos a qué debería ser el valor interno del sistema. Entonces, si uno describiese la evolución de un sistema, tendríamos que pensar que empieza a crecer a partir de una configuración inicial, incrementa su tamaño y complejidad hasta que alcanza un periodo en el tiempo, que ponemos ahí T sub V, de expansión. Una vez que pasa ese tiempo, alcanza un estado metaestable que está sujeto a fluctuaciones aleatorias y estacionales, o sea, con un cierto grado de regularidad. Y en esa etapa alcanza una meseta, hasta que en un tiempo TD las interacciones con el ambiente lo hacen susceptible a fuerzas desestabilizadoras que lo llevan a decaer y desaparecer eventualmente. Y entonces el valor interno del sistema debería seguir
esa trayectoria. Entonces, por la definición que dimos de energía libre, nosotros sabemos que, bueno, ahí hay un typo, el Hn es mayor que cero, mayor o igual que cero, o sea, la entropía es mayor o igual que cero. Vamos a tener que la energía libre va a estar va a oscilar entre el influjo externo de energía al sistema, la radiación solar, pongamos, y el flujo total en el sistema. Ahora, nosotros podemos ver por esta condición que la energía externa dividida la energía libre va a ser siempre menor o igual que 1. Y eso, y además fíjense que al tener en el denominador a la energía libre, lo que va a hacer es que cuando la energía libre sea mínima, este valor sea máximo, y por lo tanto podemos decir que esto nos va a permitir caracterizar el valor interno de la red como este cociente que va a ser un número que está entre 0 y 1, y que cuanto más compleja sea la red, o sea, cuanto más arriba estemos en este eje, más alto va a ser este valor. Pero claro, sabemos que esto es un estado de no equilibrio porque es un sistema abierto, y entonces pueden producirse cambios abruptos en el ambiente que lo hagan inestable y fuercen a una reconfiguración. Y en ese caso, la energía libre no va a ser necesariamente mínima. Y una posible trayectoria de ese sistema es que se deshaga, decaiga y desaparezca. Pero parece una medida apropiada para capturar una posible trayectoria como parabólica, como la que mostrábamos antes. Y esta medida, a diferencia de la energía libre, es invariante a cambios uniformes en los valores de los flujos. Es decir, que por más que nosotros multipliquemos todos los flujos por el mismo factor, el valor interno va a seguir siendo el mismo. Y bueno, consideramos dos ejemplos. Miren una red que armamos así, que era la del principio. Hacemos las cuentas, vemos que la energía total es 37 y la entropía es 1.65, y nos da un valor interno de 0.49. Si ahora le eliminamos algunos flujos, vamos a ver que la energía cae de 37 a 28, y la entropía cae fuertemente. Sin embargo, vamos a ver que el valor interno todavía es un poco más chico que en el caso anterior. Y esto indicaría que la desaparición de algunos flujos puede decrecer el valor interno del ecosistema. ¿Por qué? Porque de alguna manera la complejidad decayó de este sistema. Y para discutir alguna posible aplicación a economía, Juan y el autor Ulanovich que cité al principio usan una medida alternativa para una red. No hablan de energía libre, pero la formulación es muy parecida a una de entropía, y por eso la llaman información mutua promedio. Y la usan para medir, fíjense que es muy parecida a la que teníamos nosotros, pero la usan en su ejemplo para medir el crecimiento de los distintos sectores de la economía de Beijing hace unos 15 años, una cosa así. Nosotros también pensamos que
Bueno, para la misma tarea podríamos utilizar esta noción de energía, de valor interno de la red, si suponemos que la configuración evoluciona distribuyendo los flujos de acuerdo a las productividades cambiantes de los distintos sectores, agreguémosle restricciones como costos, etcétera, etcétera, pero el fenómeno sería exactamente el mismo que en las redes ecológicas. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Yo voy a hacer un comentario, así me meto, tenemos 3 minutos sí. Para si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Yo estaba pensando, ¿no? En los sistemas socioecológicos, la energía libre o lo que se llama la energía disponible es casi como la caja de un almacenero, ¿no? Entra energía y sale energía de las cosas que el tipo tiene que pagar, la caja de cualquiera, no sé por qué dije un almacenero, una caja de un kiosco. Después me gustaría que me pases el trabajo para mirarlo, porque digo, cuando uno analiza las leyes de la termodinámica y demás, vos lo que estás teniendo es, justamente, si el sistema fuera cerrado, perdés esa energía, o sea, la entropía aumenta y perdés la energía disponible o la energía libre, y el sistema es abierto. Pero lo que a mí me quedó medio así, pero bueno, porque recién veo la presentación y no lo he charlado antes con vos, pero me queda un poco en duda cuando vos hablas de la energía mínima digo, cómo está tomado el concepto de energía. Porque, insisto, uno tiene el sol, no tengo ni idea la parte natural, ¿no? Pero tenemos el sol, fotosíntesis, energía. Esa es la energía que tiene un sistema socioecológico a partir de los procesos productivos y los procesos de la vida típica. Esa energía aumenta la entropía, o sea que disminuye la energía disponible, y después no me quedó claro cuando dijiste lo de energía libre, mínima. O sea, ¿por qué mínima? Porque yo estoy pensando en un flujo en realidad. Y los procesos productivos, y los procesos de la vida, y los procesos naturales, o sea, todos los procesos son los que en su dinámica van transformando esa energía y va aumentando la entropía del sistema. O sea que no veo que haya un estado. Sí entiendo que tiene que haber un estado en el cual obviamente el consumo no sea mayor que la producción, ¿no?, de energía, porque si no desaparecemos como planeta, pero no entendí lo del el mínimo. No sé si me hago entender, ya estoy medio confusa. Sí, en realidad no es mínimo de la energía, sino es el mínimo de la energía libre, que es la diferencia entre lo que tenés de energía y a eso le tenés que sacar el No, ruido, pero ¿por digamos. qué mínimo? ¿Por qué la palabra mínimo? La energía libre Porque si es... vos imaginate un sistema que le sobra energía, evidentemente tiene formas de reconfigurarse internamente para aprovechar eso más. Okay. Cuanto más va aprovechando, su complejidad va aumentando, su entropía va aumentando, entonces la diferencia se va achicando entre esas dos cosas, entre lo que tenés disponible y cómo lo vas usando. Digamos, fíjate en el ejemplo este del cerebro, la idea es que querés evitar las sorpresas. Entonces querés que tu predicción coincida con lo que es la realidad. Entonces la idea es tratar de cerrar la brecha entre la energía que tenés y las cosas que podés hacer con esa energía.
cuando alcanzás ese nivel óptimo, esa diferencia es mínima. Ok. Bueno, a ver, tenemos una pregunta de Federico súper cortita porque ya estamos pasados y a Daniel Aromilo venimos cambiando de lugar. Sí, sí. Sí. Cortita, ¿no? Lo que pensaba más allá de que hay que masticar ciertos conceptos, esto funcionaría, uno pensaría como una nueva métrica quizás aplicada a economía como para poder pensar aprovechamiento de externalidades en complejos productivos o tratar de ver de potenciales de desarrollo, y al pensar una nueva métrica uno lo podría ver qué relación hay con medidas tradicionales como empleo o nivel de crecimiento, productividad, etcétera, etcétera, para ver algún grado de asociación. ¿Uno lo podría pensar así? Es que esa es la idea, es La que idea, vos tenés, vos fíjate que vos imaginate que tenés un sistema en red, ese sistema en red puede, obviamente si es exitoso, va a complejizarse. Entonces, esa complejidad va a estar dada por mayores interacciones, pero también por mayores limitaciones que le ponen esas nuevas interacciones al sistema. Entonces vos tenés un trade-off ahí que está oscilando. La idea de esta medida es medir ese trade-off, y después tenés esta idea de sistemas autoorganizados que convergen al mínimo de ese trade-off. Pero la idea es que este sistema, vos vas a tomar las conexiones, pero esas conexiones van a ser lo que le da valor al sistema, ¿no? Bien. Bueno, se usa mucho en economía ecológica, donde en lugar de medir magnitudes monetarias, se miden magnitudes físicas directamente en sistemas socioecológicos.